Muy buenas tardes, tutora y compañeros. Mi nombre es Leonora Armida Pantoja Guerrero. Pertenezco al grupo 17. A continuación, voy a hablarles sobre los modelos de evaluación psicológica. El primer modelo que encontramos es el psicométrico correlacional o de atributos. Fecha de aparición. Se originan con los trabajos de Galton, Castell, Binet. Los autores más representativos es Galton, Castell, Binet, Eysenck y Eisel, Hadwight, Mickey, Wechsler, Tuxton, Bennett, Cherson, Westman y Randall. Los presupuestos teóricos del enfoque son los siguientes. La conducta se explica en función de variables internas personales o intrapsíquicas. Tales constructos pueden denominarse como capacidades, atributos, rasgos que explican y determinan la conducta del sujeto. La conducta se considera una manifestación indirecta. Las respuestas se interpretan como signos o variables. Los constructos internos dan consistencia y estabilidad al comportamiento. Los objetivos. Los objetivos, primero es la finalidad de la evaluación, es encontrar diferencias individuales en el comportamiento. La descripción, clasificación, comparación y predicción. La metodología empleada por el modelo psicométrico es la correlacional. Las técnicas más sobresalientes en cuanto al área de la personalidad son el cuestionario factorial de personalidad, el inventario de personalidad de Eysenck, el inventario multifacético de personalidad de Minnesota. En cuanto en el área cognitiva serían la escala de Wechsler, el test de habilidades mentales primarias, el test de aptitudes diferenciales o el test de matrices progresivas de Rambert, entre muchas otras. Los ámbitos de aplicación están aplicados en el escolar, el industrial y el clínico. Las críticas que se hacen a este modelo son las siguientes. La primera es que se centra tanto en aspectos metodológicos como en los teóricos. Se puso en entredicho la estabilidad de la conducta humana a través del tiempo y de las situaciones, punto básico en el que se sustenta la teoría de los rasgos. Torres, 1988. Existen numerosas fuentes de error en los procedimientos de medida, que hacen referencia tanto a la propia prueba como al método de administración y las características del propio individuo con su motivación. Seguimos con el modelo de la perspectiva médico-psiquiátrica. La fecha de aparición de este modelo en la historia data entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Los supuestos teóricos del enfoque. El modelo médico explica la conducta anormal en base a factores internos, biológicos e intrapsíquicos. Es decir, la conducta es una función de condiciones biológicas o personales. Los objetivos. Conocer el grado de afectación del sujeto. Detectar factores etiológicos, históricos, biográficos. Diferenciar trastornos orgánicos y funcionales. Determinar el curso de procesos psicopatológicos. El quinto y último, intervenir. El método que utiliza este modelo es el correlacional.
Las técnicas desde el modelo médico se emplea fundamentalmente los tests, las observaciones, las pruebas psicométricas, las pruebas técnicas proyectivas y pruebas subjetivas. En el ámbito de aplicación, más que todo, se basan en el ámbito clínico. Las críticas que se hacen a este modelo es la crítica al modelo médico de enfermedad que subyace y su extrapolación al ámbito de la conducta. El rechazo a la nosología psicopatológicas está en periodo de revisión. El siguiente modelo es el modelo de la perspectiva psicoanalítica. La fecha de aparición histórica, el modelo de Freud sobre la personalidad y con los trabajos de Charcot y Janet. Autores Fried, Charcot y Janet y Popper. Supuestos teóricos del enfoque. La conducta es considerada como síntomas, ello, yo y superyo, que actúan según diferentes procesos inconsciente, preconsciente y consciente. Los objetivos de estudio son, primero, los procesos y contenidos inconscientes. Segundo, la descripción de la estructura psíquica. Tercero, la valoración de la accesibilidad del sujeto. El método que emplea es el método inductivo, método hidrográfico, método que posee una vertiente nomométrica. Entre las técnicas tenemos la entrevista libre, la asociación libre, el análisis de los sueños de los olvidos, hipnosis, las técnicas proyectivas, estructurales o perceptivas de Rocher, historias asociativas. En los ámbitos de aplicación, en situaciones clínicas y en el campo educativo. Las críticas que se hacen a este modelo, la crítica a la cientificidad del paradigma y la crítica a las técnicas de... El siguiente modelo es el fenomenológico humanista existente. Para este modelo, la fecha de aparición histórica fue creada por Husserl. Autores representativos Rogel, Kelly y Maslow. Presupuestos teóricos del enfoque, los fenómenos de percepción sobre sí mismo y sobre la realidad condicional, la conducta humana. El comportamiento como un producto total determinado por la percepción subjetiva del ambiente. Objetivos. La autopercepción, el autoconcepto, la percepción de los otros y del ambiente. Las estrategias personales de resolución de problemas, la evaluación de la tendencia a la autorrealización del potencial humano y de la motivación de crecimiento. Los métodos y técnicas es la inferencia intuitiva, observación y autoobservación y la entrevista libre. Los ámbitos de aplicación está el clínico, el educativo y la psicología comunitaria. Las críticas que se hacen en este modelo son cuestionadas como modelo de evaluación. Hay autoevaluación entendida como procesos conscientes de conocimiento de sí mismo. Existe evaluación del proceso de cambio del sujeto sometido a terapia. El siguiente modelo es el modelo conductual.
Fecha de aparición histórica. Se origina con los trabajos de Watson y Skinner. Autores representativos: Watson y Skinner. Los supuestos teóricos del enfoque. Se enfocan únicamente en la conducta directamente observable que sea explicable por fenómenos de asociación de estímulos y respuestas. Los objetivos es controlar la conducta y posterior predicción. El método es el experimental, la técnica, las observaciones. En los ámbitos de aplicación inicialmente comenzaron con lo del laboratorio y posteriormente en el clínico y educativo. Las críticas que se le hacen a este modelo se ha calificado de reduccionista porque elimina los procesos mentales superiores como el pensamiento, la imaginación y la creatividad como objetos de estudio. Como elementos positivos del enfoque se da importancia a las condiciones ambientales como determinantes de la conducta, en un momento en el que los paradigmas tradicionales estudiaban variables tipo I. La fecha de aparición histórica es en 1951. Los autores Hull, Thoman y Goodyear. Supuestos teóricos del enfoque. Se interesan por los procesos mediacionales como las imágenes, ideas, es decir, por los procesos mentales que pueden ser descritos como respuestas encubiertas que confieren gran complejidad a la conducta. Einstein y Bandura explican la conducta en base a variables intermediarias capaces de ser sometidas a modificación mediante la técnica adecuada. Los objetivos es predecir, instaurar, modificar o cambiar la conducta, es decir, controlarla. Los métodos que se utilizan es el experimental. La técnica es el autoinforme verbal y cuestionarios. El ámbito de aplicación es el clínico. Las críticas que se hacen en ese modelo son los conductistas radicales. Critican que este enfoque supera el reduccionismo del conductismo radical, donde los conductistas radicales llaman la atención sobre el sesgo que se introduce al aceptar la medida de variables no directamente observables. Seguido tenemos el modelo conductual cognitivo. La fecha de aparición de este modelo es en 1962. Los autores representativos están Eilis, Mahon, Beck, Mitchell y Bandura. Los supuestos teóricos de este enfoque se centran en la importancia dada a los procesos cognitivos en el desarrollo, mantenimiento y modificaciones de la conducta, admitiéndose una interacción recíproca entre las variables del ambiente, las del organismo y las propias conductas. El objetivo se centra en identificar los pensamientos irracionales, es decir, analizar qué variables de tipo interno subjetiva están controlando la conducta del sujeto. Los métodos utilizan el experimental, en la técnica la observación. En el ámbito de aplicación su prioridad fue el clínico, aunque también
tienen aplicación en el escolar, industrial y el ambiental. La crítica que se le hace a este modelo, las críticas son conceptuales cuando se basan en el concepto de cognición, donde el autor comenta que es un error creer que el cambio de la conducta ocurre mediante la intervención del pensamiento. Y las críticas metodológicas es que se ha planteado en Deleuze a la hora de evaluar los constructos. El modelo cognitivo, la fecha de aparición histórica es hacia los años 50. Los autores más representativos es Ibáñez, Velox, Fernández, Ballesteros y Mayor. Los supuestos teóricos de este enfoque se centran su interés en los procesos cognitivos y es inherente al desarrollo del modelo, especialmente en los procesos mentales superiores: atención, percepción, memoria, lenguaje, pensamiento. En esa perspectiva se hace énfasis en considerar a la persona como un agente activo, otorgar a las variables cognitivas, memoria, atención, percepción, lenguaje y pensamiento, un valor de gran importancia en la determinación de la conducta del individuo. No se niega la importancia del aprendizaje, pero se admite cierto potencial biológico, así como una cierta independencia del funcionamiento cognitivo con respecto a la variable. El objetivo es conocer los procesos cognitivos que mediante sobre la conducta y conocer cómo piensa el ser humano. Los métodos experimental y correlacional. Las técnicas que se utilizan son la observación, introspección, simulación, análisis cronológico, autoinformes, mapas conceptuales para el análisis de la organización del comportamiento, las baterías Learning, Potencial, Ascens, Debits y la batería de evaluación de la inteligencia Stenberg, Tricks and Virtues. Ámbitos de aplicación. Está el campo educativo, el escolar, el campo de la neurolingüística y el campo de la neurociencia. Las críticas que se hacen a este modelo es que este modelo engloba diversas teorías, dando lugar a distintos métodos y técnicas. Es por eso que para clarificar las que mayor impacto han tenido, se crean dos grandes modelos: el enfoque del procesamiento de información y el de la evaluación neuropsicológica. El siguiente modelo es el modelo de procesamiento de la información y modelo. La fecha de aparición de este modelo es en 1950. Los autores más representativos es Manuel Alto García, Newt y Simon. Supuestos teóricos del enfoque. Se considera al sujeto como un procesador activo de información que procede tanto del medio externo como del interno, estados sometidos y mentales, en oposición al conductismo radical, las capacidades innatas y los procesos internos, como planes, estrategias, decisiones, entre otros. Toma relieve y el último supuesto teórico es la organización de la cognición y procesos cognitivos. Los objetivos son: se centra en la evaluación de los elementos que componen la estructura cognitiva, como en el estudio de su particular proceso de transformación de la información.
Los métodos, el experimental y lo combinan con métodos correlacionales y observacionales. Además, recuperan la introspección como método de investigación para acceder a lo cognitivo. Las técnicas que utilizan es la observación, autoinformes, medidas de tiempo de reacción, análisis de removimientos oculares, procedimientos de medidas de memoria y técnicas taquistoscópicas. El ámbito de aplicación en el educativo, en el clínico y de investigación. Las críticas que se hacen a este modelo. Se ha criticado el excesivo isomorfismo que establece entre sistemas biológicos y máquinas, la falta de la validez ecológica de algunas investigaciones. No se ha logrado establecer un marco teórico unificado que englobe la enorme cantidad de datos dispersos de investigaciones que ahora poseemos. Dificultades de evaluar muchos de los procesos subyacentes debido a que pueden ser inaccesibles al propio sujeto y por ello no pueden dar información de los mismos mediante autoinforme. El siguiente modelo es el modelo de la evaluación ecoevaluativa. La fecha de aparición histórica, en 1987. Autores: Fernández Ballesteros, Bandura, Stacks, Gibbs, Uriel, Rothenberger, Butker, Mox, Kuhn y Heiners. Los supuestos teóricos del enfoque desde la psicología y con los aportes de principales exponentes como Bandura, Stein, Gibbs y Rothenberger, el análisis del ambiente real es tan importante como lo es el del ambiente percibido a la hora de evaluar psicológicamente a un sujeto, si deseamos tener en cuenta el contexto en toda su complejidad. Los objetivos. Evaluar los ambientes significativos para el sujeto en función de los objetivos de evaluación. Evaluar cómo perciben los sujetos las variables ambientales y contrastar si sus percepciones son concordantes con lo que otros habitantes de dicho contexto. Analizar las relaciones funcionales entre los comportamientos del sujeto y su entorno. Obtener datos sobre las variables ambientales funcionalmente relacionadas con los comportamientos, criterios y que se manipulan si se requiere una intervención y el ambiente se evalúa en cada valoración. El método de este modelo es correlacional experimental. La técnica es la objetiva y subjetiva. Los ámbitos de aplicación en todos los contextos. La crítica que se le hace a este modelo es la gran polémica que ha dado el interés de los psicólogos dedicados a esta área es la polarización objetivo-subjetiva en el estudio del ambiente, o sea, su análisis como realidad física, social y cultural o como ésta es percibida por los sujetos. El enfrentamiento entre la validez interna y externa en un diseño, ya que existen opiniones encontradas respecto al equilibrio que se ha de aguardar entre ambas, derivadas principalmente de las posiciones tradicionales de Fischer y Brunner y Nietzsche, sostienen que la forma de aproximarse a la persona en su contexto natural es permitir a la teoría psicológica
Muchas gracias.